TT13.cl y también de las plataformas digitales de Canal 13. Este 22 de noviembre se cumplen 52 años del primer trasplante acá en nuestro país. Es por eso que ese día es el Día Nacional del Trasplante. Vamos a hablar de este tema en un nuevo Vida y Salud junto a Clínica Alemana. Para eso estamos junto al doctor Camilo Ulloa de la Unidad de Trasplantes de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien, Sebastián, gracias a usted. Qué bueno, muy bien, gusto tenerlo acá. Y queremos partir, conversando primero cuándo una persona o cuándo yo necesitaría, por ejemplo, un trasplante. Ya, bueno, en general se indica un trasplante de órganos cuando el órgano en particular está en forma crónica y disfuncionante y ya en el fondo ese órgano no permite satisfacer las funciones metabólicas que le permite el riñón, el órgano. Claro. En particular el riñón, que es a lo que dedico yo soy nefrólogo, uno indica un trasplante renal cuando existe una enfermedad renal crónica en etapa 4 o 5, 4 significa prediálisis, a partir de 20 ml minuto hacia abajo, para que la gente lo comprenda, 20% de la función de los riñones hacia abajo. No necesariamente en el caso del riñón se requiere de pasar por diálisis, es un concepto errado. Uno puede eventualmente postular a un riñón, ya sea donante cadáver y sobre todo más fácilmente donante vivo, ya en etapas un poco más tempranas como la etapa de prediálisis. Perfecto. ¿Y hay alguna, por ejemplo, enfermedades? ¿Cuáles son las enfermedades que obligan en el fondo a alguien a necesitar un trasplante? Además de los problemas renales, algún problema por adicción al tabaco, alguna cardiopatía. Claro. En los otros órganos, ¿cierto? Cualquier órgano que disfuncione en forma crónica y lleve a la insuficiencia de ese órgano, por ejemplo, el pulmón, por tabaquismo, por enfermedades inmunitarias, por otras enfermedades que nosotros las llamamos idiopáticas, es decir, que no tienen causa, como la fibrosis pulmonar, en el caso del corazón, insuficiencia cardíaca, ya sea de origen coronario, que las arterias se tapen por colesterol o por otras causas, el hígado por insuficiencia hepática crónica, en contexto lo que se denomina cirrosis, ¿cierto? Ya sea por alcohol, por enfermedad autoinmunitaria, o por otras enfermedades, el intestino, en algunas circunstancias el intestino por razones quirúrgicas quedó corto y se puede reemplazar actualmente el intestino y se puede hacer un trasplante intestinal. El páncreas, hay niños que nacen con diabetes tipo 1, que en general es una enfermedad autoinmunitaria, y ese órgano también a la larga se puede reemplazar en los diabéticos tipo 1 y en algunos casos muy esporádicos en los diabéticos tipo 2, y están los trasplantes combinados, es decir, cuando dos órganos o más, pero en general dos órganos están disfuncionantes, por ejemplo, típicamente el hígado con el riñón, se puede hacer un trasplante de hígado y de riñón, el corazón y el riñón, y se hace un trasplante combinado de corazón y riñón. Doctor, ¿y cómo estamos ahora en Chile respecto a los trasplantes? ¿Quiénes son donantes? ¿Ahora ya son todos realmente los que caen en la categoría de, por ejemplo, muerte cerebral en este caso? Claro. Es decir, ahí hay dos preguntas. Fondo, a partir de la ley de 2010, de la ley de trasplantes, todos los mayores de 18 años somos donantes, al menos que la persona haya dicho, obviamente que en vida, que no es donante ante un notario. Ya. Ahora, eso es importante destacarlo. Eso. O sea, todos son donantes, todos, a menos que se haya dado en el fondo el tiempo de ir a hacerlo a un notario y decir yo no lo soy. Claro, no vale lo que diga el carnet de identidad, no vale lo que diga el carnet de conducir. Sin embargo, y lo que dice la familia. Pero sin embargo, claro, la ley contempla que cuando hay dudas o discordancia entre lo que eventualmente el deudo dijo en vida y lo que dice la familia, siempre se le va a preguntar a la familia en orden de prioridad, al cónyuge, a los padres y así sucesivamente, antes de que esa persona pueda ser donante efectivo. Claro, y ¿cuál es el momento en donde una persona ya dona sus órganos? ¿Cuál es el donante ideal, digamos? Claro, lo que pasa es que en relación a la primera pregunta, cuando una persona fallecida se determina que está fallecida desde el punto de vista biológico y legal, es la muerte encefálica. La muerte cerebral
a diferencia de otros estados neurológicos graves como que se tienden a confundir como el estado vegetativo o entre comillas vegetal, se diferencia en que el segundo caso, el estado vegetal o vegetativo, es una condición grave en que el cerebro o áreas del cerebro que son las que nos permiten pensar, las que nos permiten tener nuestro comportamiento y nuestra conciencia lúcida, están destruidos y habitualmente esa es una situación la gran mayoría de las veces irreversible. Claro. Sin embargo, las estructuras más, por así decirlo, primitivas del encéfalo, no del cerebro, del encéfalo, como el tronco encefálico, siguen funcionando, y ahí es donde están las funciones que nos permiten respirar en forma espontánea, que permite que el corazón funcione, o sea, que tengamos presión. Claro, las personas que están en estado vegetal, para diferenciarlo de los que tienen muerte cerebral, sí pueden respirar por sí mismas, su corazón late y pueden incluso hacer ciertos, como moverse un poco. Exacto, algunos movimientos que son, digamos, como reflejos, por así decirlo. Y existe además una mínima posibilidad de despertar o de recuperación. Son probablemente los casos que esporádicamente se dicen en la prensa, o la gente tiene en la conciencia que han estado en muerte encefálica y como que han vuelto a su estado previo. Pero la muerte encefálica, a diferencia, o muerte cerebral, ¿cierto?, es una circunstancia en que todo el encéfalo se destruye, ya sea por trauma u otras circunstancias, accidentes cerebrales graves, y ya en ese momento las zonas del encéfalo que permiten la vida ya están destruidas, y por lo tanto la vida en ese momento se terminó. Es tanto así que como médico uno está autorizado a dar el certificado de función en el momento en que se hizo el diagnóstico de la muerte encefálica. Y para que la gente lo entienda, es como que uno tuviese un auto en la cumbre de un cerro y uno lo empuja. Ese auto no tiene motor, ¿cierto? Uno empuja ese auto y por la gravedad el auto sigue funcionando hasta que en algún momento irremediablemente va a dejar de andar. Lo mismo pasa con el ser humano. La muerte encefálica en algún momento hace que todas las funciones que están siendo apoyadas con drogas o con ventilador mecánico, incluso en esas circunstancias, dejen de funcionar. Perfecto. Entonces, ya teniendo eso claro, ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir los centros de salud ya cuando ellos ven o identifican un potencial donante en este momento? Bueno, en cada hospital, ya sea público o privado, hay enfermeras habitualmente que están pesquisando los potenciales, las personas que potencialmente pueden llegar a esta condición de muerte encefálica, que son generalmente pacientes que han llegado a una condición neurológica que llamamos Glasgow, que es una escala menor de 7, que tiene una predicción que puede predecir en forma bastante rigurosa aquellos pacientes que tienen más probabilidad de ser muerte encefálica. El médico que está a cargo, el médico de turno de una unidad crítica o que es por lo tanto UCI o en la emergencia, en la urgencia, tiene la obligación legal de avisar al equipo de procuramiento y donación de órganos del hospital o clínica respectiva. Que cuando se hace ya el diagnóstico de muerte encefálica, dan aviso al Ministerio de Salud. Y una vez que se hace eso, ya se avisa al Ministerio de Salud para tener en el fondo un catastro de los órganos que están disponibles. Claro. Y luego, ¿cómo se realiza la asignación de estos órganos y la distribución de los mismos? Claro, eso depende del órgano, pero en el caso del trasplante renal, que es lo que yo hago, es una situación muy transparente. En que todos, ya sea, no dependiendo de la previsión de salud, ya sea pública o privada, todos se centralizan en el Instituto de Salud Pública. Y cada vez que hay un donante, según grupo sanguíneo, 0, A, B o AB, se reparte para ese donante, se hace un score que incluye la edad del receptor,
receptores pediátricos tienen prioridad, obviamente, sobre receptores adultos. El tiempo en diálisis otorga un puntaje extra. La dificultad desde el punto de vista inmunológico o compatibilidad entre el donante y el receptor para recibir ese órgano. Y de eso se saca un número, un score, que da en forma prioritaria da una lista prioritaria de los pacientes que eventualmente pueden recibir este órgano. Doctor, y después el proceso ya de extracción de órganos, ¿cómo se hace? Y hay algunas preguntas que a veces nos han llegado por las redes sociales, si es que el cuerpo de la persona, del donante, queda desfigurado, queda dañado al momento de ser, en el fondo, un donante. Bueno, en general... Son dos preguntas en una. Claro. En general los órganos que primero se extraen son aquellos órganos que son como más delicados desde que se constata el fallecimiento de la persona, que son los órganos torácicos, que requieren de lo que nosotros denominamos isquemia fría más corta. ¿Qué significa eso, la isquemia fría? Significa que en el momento en que el fallecido, que está con medicamentos haciendo que el corazón funcione y que tenga presión, se desconecta y deja de haber circulación sanguínea, ¿cierto? Se extraen esos órganos, se dejan en frío y en ese momento empieza un tiempo que es muy relevante en los órganos torácicos, que es la isquemia fría, que es hasta que llega el órgano y se coloca. Eso depende, pero son tiempos bastante cortos, en general menos de 6 horas, y por lo tanto son los órganos torácicos los que primero se extraen. Doctor, ¿y cuánto, este procedimiento después, quién debe costearlo? El procedimiento de extracción y del trasplante, porque esto se coordina todo a través del sistema público. Claro. Entonces, ese tipo de trasplante lo paga el Estado, lo tiene que pagar una persona en una clínica privada de su preferencia. Claro. La ley dice que la donación, el proceso de donación, es gratuito para los deudos y lo paga la previsión de salud, ya sea pública, en este caso si es pública es FONASA, del paciente de hospital, o la previsión ISAPRE del paciente receptor de un órgano en la atención privada. Eso tiene costo, ya sea hacia el Estado o hacia el ISAPRE. Perfecto. Y este procedimiento se efectúa a través de una cirugía, se lleva el cuerpo de esta persona inmediatamente a un quirófano. ¿Dónde se hace esto? Claro, eso se lleva en un quirófano y entran distintos grupos de trasplante. Como ya les decía, el primero el grupo de tórax, posteriormente el de hígado, el de páncreas y luego el de riñón. Se trata, y eventualmente si hay donación de tejidos, viene la extracción de los tejidos, que habitualmente son más complacientes con la isquemia. Y en relación, puede ser piel, córneas, huesos. Doctor, ¿y en qué estado queda el cuerpo de la persona que donó? Claro, y en eso se trata de ser lo más humano posible, y los cirujanos tratan de hacer lo mejor posible para que en el aspecto físico la persona esté lo más normal posible. Perfecto. ¿Ya? Y doctor, usted, siempre van a faltar órganos para la gente que necesita un trasplante. ¿Existe un mercado negro de órganos en Chile? ¿Existen casos que usted conozca o que se mencionen en la clínica? No. En eso hay que ser categórico. En Chile no existe donación de órganos del mercado negro. En eso la rigurosidad de la ley y de los equipos de trasplante es para poner las manos al fuego. Ahí no. Y la última pregunta, doctor, para ir cerrando, por supuesto, las familias que donan los órganos, ¿tienen acceso después al nombre, a los datos de la persona que los recibió, como para sentir cierto cierre, cierta sensación de continuidad en la vida? Porque es muy importante también, yo creo, el procedimiento y el acompañamiento que tiene esa familia, ¿no? Claro. Está prohibido absolutamente y terminantemente que tanto la parte receptora como la parte donante tengan comunicación, y por lo tanto no puede haber ningún mensaje, ya sea de la institución donde se procuró el órgano, ya sea de la familia del deudo, ni de ninguna de la parte de la prensa. Debería haber
comunicación del nombre o alguna forma de identificar finalmente el donante. Eso es categórico. Perfecto. Bueno, le damos las gracias entonces, doctor. Muchas gracias. Camilo Ulloa, de la unidad de trasplante de la Clínica Alemana. Es un nuevo Vía de Salud junto a Clínica Alemana. Le damos las gracias a ustedes por habernos visto, al doctor también por haber participado, hablando entonces de trasplantes, porque el 22 de octubre es entonces el Día Nacional de Trasplante. Queden atentos a las redes sociales de Canal 13, a todas nuestras plataformas digitales. Pronto nos estamos viendo por aquí mismo. Chao. Ya.